La casita esta de Marcelo y Malena es, digamos, un diseño de tipología frío. Y lo que hago habitualmente, como acá, es este núcleo central, digamos, el pulmón de la casa, que tiene el fuego central, ¿no?, como el elemento del hogar. En este caso es una estufa Rocket de alta eficiencia. Y después tiene este techo, que es un techo recíproco, un techo de 16 palos, que hace como toda esta geometría más abovedada. Y de este centro, de este núcleo central salen los ambientes, ¿no?, las habitaciones, el invernadero que ayuda a calentar, una salida al patio, los baños, el lavadero y un escritorio. Después el techo vivo, como esta casa que uno saca de abajo, pone arriba, ¿no? Todo ese concepto también es interesante, pero fundamentalmente a nivel morfológico. La casa se tendría que adaptar. Un gajo para allá porque allá llegué, otro acá no porque necesito de salir y ya no hay tierra porque el movimiento de tierra llegó hasta ahí, y así siempre. Como un bichito vivo, cloc, 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 que se adapta al terreno. Como, por ejemplo, este bichito vivo, esta persona, está ergonómicamente adaptada a su lugar. Se recostó, va a dormir, plum. Entonces, eso es ergonómico, es biológico. Asimismo, tendría que ser la vivienda con el entorno y el lugar. Como un bichito que duerme ahí y, clac, se queda en el lugar. La tierra como material, digamos, la greda, la arcilla, la arena, la bosta, la fibra, la madera, la piedra, son materiales naturales con que uno trabaja, pero ni siempre trabaja con todos. Porque en algunos lugares no existen esos materiales. Pero siempre existe tierra. Uno pisa tierra. Y eso es lo increíble, porque uno puede llegar a cualquier lugar del mundo y construir una casa de tierra, de barro.